Hola, te doy la bienvenida a este espacio seguro creado para expresarnos, cuestionarnos, vulnerabilizarnos y reconstruirnos. Yo soy Tatiana y esto es Ligeros por la Vida Podcast. Hola, bienvenidos a este podcast, su podcast Ligeros por la Vida. Estoy súper emocionada de empezar este proyecto que tiene años en mi cabeza para empezar a formar un espacio y una comunidad en donde podamos abrir el diálogo a gusto de temas que a veces no es tan fácil platicar en cualquier lugar, pero que sin duda son temas importantísimos para el cuestionamiento, el crecimiento, el cambio, la reflexión, temas que evidentemente me apasionan y por eso decidí crear este espacio. Antes que nada me presento, yo soy Tatiana, vivo en Sonora, México, tengo 25 años, a punto de cumplir 26 y lo que más me apasiona son precisamente estos temas de crecimiento personal, de autoconocimiento, de cuestionamiento, porque desde que llegué a ellos me han cambiado la vida totalmente. De profesión soy odontóloga y actualmente estoy estudiando la licenciatura de psicología en línea. También me encanta muchísimo estudiar numerología, todos esos temas energéticos, espirituales o como gusten llamarles, también me apasionan muchísimo y definitivamente son cosas que voy a estar compartiendo con ustedes. El enfoque que le quiero dar a este primer episodio es el del cuestionamiento, porque realmente creo que fue el parteaguas para mí de encontrarme, de reconstruirme, de saber lo que me gusta, lo que no me gusta. Entonces todo parte del momento en el que nos empezamos a cuestionar quién soy, quién no soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué creo, qué ya no creo, con quién me identifico, con quién no me identifico, cuestionarnos absolutamente todo lo que hasta cierto punto creímos verdad o nuestra realidad para volver a construir una identidad con la que nos sintamos mucho mejor y que sea totalmente auténtica. Sé que hay personas que durante toda su vida nacen cuestionándose absolutamente todo, otras que a medida de que el tiempo va pasando nos empezamos a cuestionar lo que hasta cierto punto parecía cierto, lo que debo de hacer, quién debo ser, lo que se supone que sigue a partir de cierto momento en nuestra vida, pero siempre hay algo que no termina de embonar. Hay una sensación de incertidumbre, de no entender qué es lo que pasa, de no entender qué pasos dar después, de no entender nuestro propósito, de no entender nuestros gustos, de no entender por qué hemos decidido de cierta manera por tanto tiempo, por qué sentimos como sentimos, por qué percibimos de cierta manera. El mayor beneficio que el cuestionarme me ha dado es el autoconocimiento y creo que no hay mejor regalo que conocerte. De verdad, conocerte desde adentro, tanto tu parte bonita como tu parte no tan bonita. Esa sombra en ti es definitivamente la puerta para empezar a crear un camino que se sienta bien. Cuando nacemos somos una esponjita que está absorbiendo todo lo que ve, todo lo que siente, todo lo que escucha y todo lo cree como realidad. El problema es que en esa edad no tenemos la suficiente madurez ni conciencia para elegir de forma correcta las creencias que queremos tener y las que no. Y a medida de que vamos creciendo esas creencias no se van, siguen ahí pero escondiditas en el inconsciente. Claro que hay creencias que nos brindan muchísimas cosas buenas, pero también hay creencias que son muy limitantes, que nos llenan de miedo, de incertidumbre, que nos hace sentir poco capaces en ciertas áreas, que nos enseñan a amar de una manera no tan sincera o por las que reaccionamos de maneras en las que después nos arrepentimos, etc. Las consecuencias que las creencias nos traen son infinitas porque a partir de nuestras creencias es en donde se basa nuestra realidad. Y esa es la importancia de llegar a ese punto de cuestionarte todo lo que en algún momento creíste verdad. Porque esa verdad realmente no es la verdad, son tus creencias. Y qué tan profundo puedes irte es totalmente tu elección. Puede que llegue ese tiempo en el que te cuestiones tus creencias espirituales o puede que llegue el momento en el que te cuestiones tus decisiones profesionales o tus relaciones o tus gustos y es válido. Obviamente, entre más te cuestiones, entre más preguntas te hagas y mientras más te conoces, pues tu identidad está súper reforzada y no hay forma de que te saquen de ahí. Cuando sabes quién eres, cuando decides de manera deliberada, cuando decides de manera consciente, créeme que no hay poder en el mundo que te mueva de tus valores, porque tus creencias pueden cambiar miles de veces, pero cuando te conoces y sabes los valores que quieres representar, no hay forma de que alguna situación o alguna persona puedan moverlas. Estoy 100% segura que una vida sin preguntas, que una vida sin dudas, sin cuestionamiento, es una vida robótica, es una vida automática que aburre, que en mi muy personal perspectiva no tiene ningún propósito ni sentido. Y claro que entrarle a ese proceso de introspección y de cuestionamiento a veces es difícil. O sea, se escuchan padres los beneficios, se escucha padre el conocerte más, el que nada te haga dudar de tus valores, de saber quién eres, lo que quieres. Claro que se escucha súper padre y súper empoderante, pero realmente el proceso a veces no es así. El proceso suele ser a veces duro, doloroso, triste. Obviamente hay momentos alegres, hay momentos felices, hay momentos de empoderamiento, pero es un camino lleno de contrastes. Y creo que eso también es súper bonito porque
entre más te enfrentas a esas incomodidades y esos dolores, vas creando esa habilidad de resistencia, de fortaleza, de resiliencia, de resolver. Vas conociendo herramientas que te permiten ir por la vida de una forma mucho más consciente y madura. Parte de ese proceso complicado de cuestionamiento creo que definitivamente es el de despedirte de la persona que dejas de ser. En algún momento crees que tu identidad está formada por miles de cosas y decisiones que tal vez en ese momento en el que empiezas a cuestionarlas ya no tienen sentido. Relaciones, gustos, decisiones, proyectos, decisiones importantes a las que le has apostado muchísimo, a las que le has invertido demasiado tiempo. De repente, si te pones a cuestionarlas y te das cuenta de que ya no es lo que te identifica, definitivamente duele, es difícil y es muy duro soltar, desapegarte de esa identidad que ya no es tuya. Creo yo que es como una muerte simbólica de tu versión pasada, pero el resultado o el proceso más bien siempre va a valer la pena, porque es ser leal a ti mismo, es ser una persona más auténtica, más segura de lo que quieres, de lo que no quieres. Y como dije ahorita, cuando sabes quién eres, no hay quien te mueva de ahí. Puedes cambiar, puedes soltar creencias y crear nuevas, puedes cambiar de ocupación, de gustos, de relaciones, pero tus valores siempre están súper presentes porque sabes lo que va contigo, sabes lo que no va contigo. Y otra cosa es que cuando sabes perfectamente todo lo que va contigo, no hay manera de que aceptes algo menos de tu exterior. Si entras en ese proceso de cuestionamiento de verdad, empiezas a buscar la coherencia de tus pensamientos y de tus acciones y difícilmente te vas a sentir cómodo o cómoda con personas que no tienen esa coherencia. Hay algo ahí que ya no te une a esas personas y eso está bien. A mí me ha pasado y estoy segura que a muchísimos de ustedes también. Y no me van a dejar mentir que al principio nos hacemos tontos y no queremos aceptar esto. Nos duele aceptar que el camino de las personas que queremos y el de nosotros a veces divergen y ya no van para el mismo lado y ya no nos identificamos y ya no nos sentimos cómodos. Claro que cuesta muchísimo soltar esas expectativas de la relación o de la amistad o de la familia o de quien sea. Al principio tratamos de hacernos los tontos, tratamos de voltear a otro lado y distraernos y pasarla a gusto, pero de verdad llega el momento en el que es imposible sostener eso, es imposible fingir. Este proceso puede durar mucho y es válido, cada quien tiene su tiempo. Hay personas que serán mucho más tajantes al momento de decidir soltar, hay personas que se irán mucho más lento. Aquí no hay un ideal, es simplemente hacerlo. A mí me encanta la palabra coherencia, que se me hace súper poderosa y súper fuerte y definitivamente es uno de mis valores, el pensar, decir y hacer en unidad, en ser coherentes. Neta que para mí es algo sumamente importante y aunque a lo mejor me cueste la vida entera trabajar todas las áreas de mi vida en coherencia, definitivamente tengo muchísimo camino recorrido a como lo tenía hace algunos años cuando empecé a preguntarme quién soy en verdad. Y ese camino recorrido y los beneficios que me ha traído y el control sobre mí misma que he logrado adquirir es lo que me motiva a seguirlo haciendo, a seguir buscando coherencia en las demás áreas de mi vida. Y esa es otra de las razones por las que me animé a hacer este proyecto, de compartir, de dialogar, de abrir conversaciones, de vulnerabilizarnos en este podcast. Porque cuando inició esa semillita en mi cabeza de abrir un podcast, de empezar a compartir contenido en redes sociales, fue hace años, de verdad. Yo terminé mi carrera hace 2 años. Antes de iniciar mi carrera, o sea, ya tengo fácil 6 años queriéndolo hacer y nunca me animaba. Y creo que no me animaba porque precisamente no había trabajado en esa coherencia, de pensar en lo que quería transmitir, pero no sentirme esa persona. Definitivamente había un proceso que empezar antes de hacerlo. Por ejemplo, en el tema de psicología me pasó igual. Cuando empecé a resonar con ese tipo de temas y decidí estudiar también esta carrera, obviamente también me metí al psicólogo. Es muy ilógico e incoherente para mí pensar en tener esta profesión sin trabajarme a mí. No puedo dar por hecho que voy a ayudar a las personas, que voy a dar terapia en algún momento si Dios quiere, y yo no hacerlo, y yo no trabajar en mí. Entonces definitivamente eso es lo que pasó también con este proyecto y por lo que tardé muchísimo, porque estaba buscando esa coherencia y la coherencia se trabaja. Y como les dije, claro que hay muchas cosas que me faltan, pero también hay muchísimo camino recorrido. Y ese camino recorrido es el que vengo a compartir y también el que falta por recorrer. Porque cómo lo recorres cuando empiezas a cuestionarte, cuando empiezas a reflexionar, a compartir, a darte cuenta, a abrir perspectiva. Y por supuesto que hacerlo en comunidad siempre va a ser una manera súper bonita y más sencilla. Otra cosa de las que me impulsó a hacer esto es que yo era una persona muy reservada emocionalmente, no sabía compartir, no sabía comunicarme con las personas que quiero. Y ese no saber comunicar, no saber expresarlo, trabajé la verdad a prueba y error, callándome hasta explotar, hablando de más
Y solo así supe llegar al punto de saber cuándo debo de hablar, qué debo de hablar, con quién lo debo de hablar y hasta dónde. Y obviamente qué cosas me debo de reservar. Entonces ese trabajo de comunicación, de expresión, definitivamente es algo que también me movió muchísimo. Porque cuando era una persona súper reservada, de verdad que lo que más me salvaba y con quien más me identificaba era con la gente que hacía esto, que compartía sus vivencias, sus sentimientos, sus experiencias, sus emociones y su proceso en internet para que cualquier persona que se identificara lo pudiera escuchar, compartir y comentar. Y eso se me hace algo súper bonito y definitivamente a partir de ahí también viene mi intención para crear este espacio. Espero con todo mi corazón que cada uno de estos episodios pueda llegarle a alguien, que una persona o varias se identifiquen con lo que digo. A veces no encontramos con quién compartir en nuestro círculo cercano y crear comunidades en internet y aprender a utilizar las redes sociales de manera correcta, de manera educativa y de manera constructiva. Es algo que definitivamente este tipo de espacios fomentan y eso también se me hace muy, muy bonito. Muchas gracias por escuchar este primer episodio que fue como la intro, la presentación de este espacio, de esta comunidad. Espero que lo hayas disfrutado y coméntame tus experiencias. ¿Hay algo que te está moviendo, que te está intrigando? Platícame qué te parece el tema del cuestionamiento, de dejar de ser obediente y empezar a preguntar. Y si te gustó este primer episodio, agradecería demasiado tu apoyo con un like, suscribiéndote, siguiéndome, dependiendo en qué plataforma estés escuchando esto. Y nos vemos a la próxima. Bye bye.